en esta ocasión es Hagamos Espacio como iglesia sana y como iglesia sanadora. Una iglesia sana puede sanar. Alguien herido hiere. La iglesia está para sanar. ¿A quién? Al que está enfermo, al que está quebrado. La Biblia habla de los quebrantados, habla de los que necesitan a Dios. Y es la iglesia la encargada, no una institución filantrópica, no una fundación o una ONG, no un partido político. La iglesia es la encargada de llevar sanidad a los corazones y es la misión por la cual no debe detenerse un solo instante. Su misión debe estar presente 365 todos los días en la vida de una iglesia. Una iglesia que deja de completar la misión es una iglesia que perdió justamente su porqué, su razón. Y es una iglesia sanadora. Sanadora, sana, tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que hacemos con los otros. Pero vamos a empezar con la segunda expresión, iglesia sanadora. Hagamos espacio para ser una iglesia sanadora. Número uno, dentro de este primer punto, es que como iglesia caminamos juntos hacia el próximo nivel. Todo lo que vos vas a ir viendo, cualquier video que veas en las redes, cualquier video que veas como ahora, es porque estamos caminando a un próximo nivel. Todo lo que estamos haciendo es responder a lo que la Biblia nos dice y responder a un sentir de Dios puntual para el ahora de Dios en la iglesia, el momento de Dios. Y entender cómo lo vamos a hacer. Hay un gran escritor que he leído varios de sus libros, Sam Chat o Samuel Chat. Él escribe, es uno de mis preferidos en cuanto a liderazgo y habla también de la iglesia y también habla a grupos de gerentes o empresarios en Estados Unidos, aunque él es de la India. Y hace varios años que vengo leyendo, y una de las tantas cosas que me acordaba estos días, él en uno de sus libros habla sobre algo que sí vengo hablando hace mucho, pero le da una vueltita interesante. Y habla de pioneros y de colonos. Es muy interesante, porque cualquier lugar que se haya poblado, quiero que me acompañen en esto que es muy bueno, empezó con el trabajo de un pionero. O sea, nuestro país fue poblado por pioneros. Iban al medio de la pampa, al medio del sur, del norte, no había nada y de golpe iban algunas cuantas familias, en muchas ocasiones familias que habían venido de Europa o de algún otro sitio que buscaban un nuevo hogar y ahí empezaban a construir primero una colonia. Un grupo de 3 o 4 familias. Luego esa colonia se convertía en un pueblo y luego ese pueblo, o quedaba como un pueblo, se convertía en una ciudad. Y ahí el tamaño y algunas ciudades que han superado en Argentina el 1.000.000 de habitantes, como Rosario, como Córdoba, ni hablar de Buenos Aires, de las más grandes, y luego ciudades de 100, de 400.000. Pero hubo pioneros que cuando empezaron hace 150, 100, 200, 300 años, eran apenas un grupo de pioneros que tuvieron que abrir camino. Acompáñame rápido entonces a la vida de la iglesia. Toda iglesia empieza de esa manera. Empieza con una labor pionera. Empieza con no hay nada, no hay obra, no hay construcción, no hay testimonio evangélico en esta ciudad y vamos a sembrar un testimonio evangélico. El trabajo de pioneros son las primeras familias, que son pocas, y entonces, como siempre me acuerdo en algunos de los comienzos de algunas de las iglesias que hemos sembrado, plantado con Lisi, todos los que éramos el grupo hacíamos de todo. Y era de todo literal, yo te lo he contado varias veces. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad y había que hacer todo. Pero con el pasar de los tiempos, la iglesia se establece y vienen los colonos, que son los que ya está. Ya se hizo. ¿Hay más para hacer? Sí. Y no significa que no tienen derechos. Tienen tantos derechos, iguales de derechos. Pero no fueron del segmento o de la etapa de los que rompieron, abrieron, hicieron ese primer sacrificio.
Hay varios inconvenientes entonces en la convivencia de cualquier ciudad, pero ahora vamos a hablar de una iglesia entre pioneros y colonos, aquellos que les tocó, hablo de acá o hablo de la iglesia en general, hablo de mi etapa como pionero en algún lugar o pionero en otro sitio, que uno puede llegar a sentirse un pionero amar más un edificio o amar más una institución que la gente. Ya se pasan por el gran sacrificio que tuvieron que hacer, sienten hasta un cierto poder de sentirse más dueños y empiezan a cambiar su corazón. Hablo de cuando uno podría buscar, digamos, alguna situación. Pero también uno se puede encontrar con colonos que dicen, alguien lo hizo, no me interesa mucho saber si esta silla la compraron, la regalaron, alguien se forzó, se fue pagando con moneditas. No me interesa, yo hoy disfruto de todo lo hecho y solamente hago un trabajo de mantenimiento o ni siquiera. ¿Cuál es el mejor? Ninguno. Sino que la Biblia nos habla de que la obra de Dios es constante. Y como iglesia caminamos juntos al próximo nivel de crecimiento. Porque primero se abre, después se habita y después viene la función de pioneros y colonos de extender. Y ahí viene el tema. La función de la iglesia no es abrir, no es habitar, sino es concluyente cuando va expandiendo lo establecido. Y ahí es donde hablo de que la verdadera misión de la iglesia, la verdadera misión une generaciones. Y quiero que te enfoques con esto. Cuando voy a hablar hoy de generaciones, no me estoy refiriendo solamente a grupos de edades. Generación de adolescentes, generación de jóvenes, aunque siempre solemos enfocarnos de esa manera en generaciones, sino generaciones. La generación que conoce a Dios, la generación que no conoce a Dios, la generación que conoce a Dios hace 30 años, hace 10 años, hace un año o hace una semana. Diferentes generaciones que se van sumando en la vida de cualquier organización, de cualquier iglesia. Pero la verdadera misión tiene que ser ese enfoque, une generaciones. Y esto me dejó para poder enseñártelo, porque cuando yo el lunes compartí un rato con el grupo que vino a trabajar y ya venimos involucrándonos, que les dije claramente, digo, iglesia, teniendo cómo hacerlo, nunca lo haríamos contratando el 100%. Creo que es importante, mucho de lo que viste, uno puede decir, pero eso tiene alguien que saberlo. Hay profesionales que se involucraron, que donaron su tiempo, que donaron sus empleados y que se están involucrando. Profesionales que de golpe cuando había que meter la mano en la corriente eléctrica y acá, no es que lo hacen porque saben cambiar lamparitas o cambiar el foquito de casa. Eso lo puedo hacer yo, está bien, hasta ahí nomás, cambiar un enchufe y alguna otra cosita, pero no, estamos hablando de cuestiones que son ya extremadamente técnicas y verlos involucrados. Pero noté y vi colonos siendo pioneros. Y eso es lo que noté el lunes. Dentro del equipo había todo. ¿Por qué? Porque nunca se detiene el abrir nuevos caminos. Siempre hay una labor de pionero. Siempre hay una labor nueva como congregación. 20, 30, 40 años hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Hay un constante labor nuevo en la obra de Dios. Hay constante trabajo de nuevos lugares, de nuevos escenarios y de nuevos comienzos. De nuevos comienzos. Comienzos que uno dice, pero ¿qué más una iglesia puede vivir? No, a veces el error está en pensar en que alguna revelación nueva pueda llegar a la vida de la iglesia. Es verdad, cuando nuestros ojos están totalmente velados, cuando nuestros ojos están totalmente cerrados, nosotros necesitamos que se nos revele su palabra. La iglesia necesita que se revele su palabra. Si la iglesia está cegada, está cerrada. Pero estoy hablando de siempre darse cuenta hacia dónde caminamos. Y lo que sentía era eso. ¿Saben que cuando uno lee un texto como Jueces capítulo 2, versículo 10, miren, dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Contexto.
La siguiente generación, acuérdense lo que aclaré de generación, desconocía los hechos espirituales que habían sucedido con la primera. Estamos hablando de que termina el libro de Josué. Josué expresa una palabra que no es de mis preferidas y ya lo saben, cuando dice: yo en mi casa serviremos al Señor. Y Dios no lo había puesto para que él y su casa sirvan al Señor, lo había puesto para liderar una nación y llevar una nación liderada por el Señor, no yo mi casa. Eso está por descontado, es lo primero. Pero él había sido nombrado para liderar una nación. Entonces no era yo y mi casa y mi pueblo. Y termina este texto bíblico diciendo, una generación no escuchó los últimos años del desierto, no vivió los testimonios del Jordán cuando lo cruzan, no vivió el primer acto triunfal de conquista cuando se caen las murallas de Jericó. No vivieron durante todos esos años las más de 30 naciones que habitaban de una u otra manera en la tierra prometida ir cediendo y el poder de Dios. Esta generación no sabía todas esas experiencias. Y yo digo, ¿culpamos a esa nueva generación? ¿O qué le pasó a la primera que vive tanto y un día se olvida de contar su testimonio? Que Dios hizo tanto y un día olvida qué es lo que hizo Dios y se confunde. Y perdemos cosas como esenciales. Por ejemplo, hablar con un amigo, hablar con un vecino y contar mi propio testimonio. Contarle lo que sucedió en mi vida. Una generación. Y eso es lo que en alguna manera somos, esa iglesia sanadora. Cuando construimos legado, como ahora para las próximas generaciones. Construir legado para las próximas generaciones es, a veces, hay sombras que no estamos muy seguros si las vamos a disfrutar nosotros. Porque estamos todavía plantando semillas. Porque apenas está empezando el árbol y uno quisiera ya aprovechar, ¿no? El más ansioso busca algún tipo de árbol de esos que en 2-3 años ya levantaron bastante, algún sauce, algún tipo de árbol que rápido me dé sombra. Pero el que quiere algo que va a durar, sabe que va a demorar más y va a plantar un roble y sabe que tiene que tener paciencia, que no es una cuestión de 2 o 3 años, pero después es un árbol eterno, es un árbol fuerte, es una madera dura. Muchas de las cosas que como congregación se fueron sembrando hace 20 o hace 30 años, se empezaron a disfrutar sus sombras, las bendiciones años después. Y eso es motivo de honra, de decir gracias a los que caminaron cuando tenían que abrir camino. Gracias a los misioneros Donald y Melba que vinieron hace 30 y largos años y de golpe en medio de este espacio totalmente virgen, un terreno baldío, ni siquiera existía un shopping, una calle interna, vieron de parte de Dios el decir, nos instalamos acá y se sembró. Y hay una semilla que aunque siempre el enemigo va a batallar y luchar contra la iglesia, es más fuerte y sigue avanzando. Y hoy estamos parados como congregación en un momento así, donde habitamos y decimos, Dios, sabemos que estamos construyendo un legado para las nuevas generaciones. Yo hoy tengo el privilegio de no solamente ver mis hijos, ahora empiezo a ver a mis nietos. Y aunque son bebés y bueno, ya algunos de mis nietos ya disfrutan porque como no ven nada de pantalla cuando vienen a la iglesia están así. Y acá no hay forma, ya les vamos a poner las orejeras y les vamos a poner algo en los ojos, una de avión. Pero porque no ven nada de pantalla, de celular, de televisor, nada. Entonces, pero digo, estamos construyendo espacios para generaciones de primos, abuelos, parientes, quien sea, que vos vas a invitar. Espacio para lo que te dije antes, de esas familias. Entonces, no solamente como iglesia caminamos para ser una iglesia sanadora, sino, y hablamos de que como iglesia caminamos juntos al próximo nivel de crecimiento, sino que como iglesia llevamos a la ciudad del despojo a la abundancia. ¿Por qué uso esta expresión? Porque es la que usa Juan capítulo 10, Jesús en Juan 10:10.
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pregunto, ¿qué es robar, matar y destruir? Ojo total, destrucción total. Robar, matar, destruir. O sea, te pego, te tiro al piso, te sigo pegando, te mato y destruyo todo lo... O sea, no hay forma de que algo más sanguinario, con mayor intención de daño, de saña, pueda ejercer esta expresión. Robar, matar y destruir. Punto y coma. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, Jesús predica y deja ese mensaje, pero Jesús no da ese mensaje. Jesús encarga a la iglesia que dé ese mensaje. Es la iglesia que tiene que contar que el ladrón, que el diablo, que las obras del maligno son para robar, para matar, para destruir, para despojar, para hacer daño al ser humano. Somos nosotros los que tenemos que comunicar el evangelio, que son las buenas nuevas. De hecho, lo hacemos. Por eso hay cientos de familias reunidas, porque lo compartimos. O sea, y luego el Espíritu Santo pone testimonio en el corazón de la persona que lo recibe y dice, sí, yo siento, yo lo quiero. No lo entiendo, pero lo quiero. Y ahí viene. Nosotros lo sacamos de allá, del lugar donde el enemigo despojó, destruyó, mató, robó, y lo llevamos a lo que Jesús termina completando y dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y entonces acá está, yo te comparto que esto está mal y te comparto que acá hay abundancia. Hay abundancia, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está, porque el obrar de Dios está, porque el amor de Dios nos rodea cada uno y cada minuto de nuestras vidas, porque debemos invadir a nuestra ciudad, a todos con el amor de Dios, venciendo lo imposible, aún con el poder de la oración. Cuando empecé a ir a la iglesia, aunque de chico iba circunstancialmente, y empecé de alguna manera un poquito más seguido a la iglesia, yo pensaba, era adolescente, y en un momento, en una época de una iglesia legalista, que todo era cuestión de cumplir ciertas normas y todo se basaba por las formas en que uno podía ver al otro, y si vos cumplías esas normas, tal vez no importaba demasiado lo que pase detrás de las normas. O sea, no importaba tanto si tu corazón estaba podrido, estaba bien, sino que vos podías aparentarlo simplemente con cierta elegancia, con ciertas formas, y se hizo un culto a las formas, un culto a exagerarlo desmedidamente, y eso es lo que se llama legalismo. ¿Por qué? Porque es intentar agradar a Dios o intentar buscar a Dios a través de cumplir las leyes, es volver al antiguo pacto. El antiguo pacto era 613 preceptos que había que cumplir y había que seguir y había que hacer esto. Y el evangelio es otra cosa, es gracia, viene de parte de Dios. Pero en mi buen corazón intenté. ¿Por qué? Porque yo sentí esa presión. Si yo sigo estas reglas estrictas, yo sé que voy a agradar a Dios. La presión y la mala enseñanza me hizo pensar que si yo seguía reglas estrictas, iba a conocer a Dios. No me funcionó. Al tiempo tuve la oportunidad de poder escuchar un mensaje diferente y fui amado. Antes de saber que había cosas que debían ser transformadas. Y fui amado y recibí el amor de Jesús. Importante. Fui amado y porque fui amado recibí el amor de Jesús. Me era muy difícil poder recibir el amor de Jesús, que quien me lo transmitía no me podía amar. Es muy difícil. Es imposible. Saben que hay grupos inclusive aborígenes en Argentina y en lugares que cuando empezaron las primeras campañas misioneras y alguien le hablaba de Jesús, decían, no me lo nombres, ¿cómo me vas a venir a predicar de Jesús? Y estos misioneros que se metían en lugares así inhóspitos del norte argentino, decían, ¿por qué? Y porque hace muchas décadas que vinieron gente que en el nombre de Jesús mataron a nuestros ancestros para que se conviertan a esa religión que ustedes predican.
O sea, venían con la espada. El nombre de Jesús es muerte o conversión. Y si no convertías, boom, boom, ¿no? Esas famosas cruzadas. Entonces, entender que eso no era responsabilidad, no era una indicación de Jesús. Y eso fue muy importante, porque luego vino lo otro y yo pude sentir que experimentando el amor de Dios, experimentando la gracia que hacen que cada momento de tu vida vos puedas saber que caminando con todas las historias que hoy tenemos que caminar, podemos encontrarnos con Él. Es una bendición enorme. Es definitivamente caminar de otra forma. Si te hicieron creer que el Evangelio te quita los problemas, te dijeron una mentira. Pero te hace caminar de otra forma. Hay milagros que suceden y que te quitan problemas, pero hay veces que no sucede ese milagro. Pero sí, definitivamente que te hace mirar la vida de otra forma. Te hace que las despedidas de la vida las despidas de otra forma. Que las crisis de la edad, las crisis de las circunstancias, de lo que te toca vivir, sea de otra forma. Entonces, de esa manera uno va amando. Y Dios nos llama justamente en este año a soñar en grande. 500 familias para este año, que muchos ya están empezando a llegar. Respondiendo a la misión que te contaba hace un ratito. La misión de la iglesia, y no te lo olvides. Una iglesia para que todas las familias conozcan y sigan a Jesús. Una iglesia para que todas las familias conozcan y sigan a Jesús. Queremos que toda la familia conozca a Jesús en todos sus integrantes. Queremos que lo conozcan y queremos que luego sean discipuladas. Que lo conozcan y que lo puedan seguir. Porque si nos quedaríamos solamente en conocerlo, creo que estaríamos abriendo una puerta grande adelante y dejando una puertita chica abierta atrás. Entonces, lo van a conocer, va a ser circunstancial y van a seguir su camino. Pero si podemos, como iglesia, hacer todo lo que tengamos que hacer para formar a Cristo en cada uno de ustedes, imagínense qué bendición. Entonces, te mencionaba hace un rato, terminando la obra, vamos a invertir en eso mucho más, que en todas las formas, en todos los medios, para que podamos, como congregación, seguir generando estos espacios para que vos y toda tu familia y todos los que vos quieras puedan traerlos. Y número 2, no solamente que hacemos espacio para hacer una iglesia sanadora, sino para vivir sanos. No podemos sanar si todavía, y acá me meto un poquito más en lo personal, hay cosas que no están sanas en tu o en mi corazón. Necesito estar sano. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Crea en mí, Dios, y esa palabra que usa, crea, la misma que se usa en Génesis para crear, que algo nuevo que solo Dios puede hacer. ¿Quién lo está reclamando algo nuevo? Escuchen, algo nuevo que solo Dios puede hacer. Te hago una pregunta. ¿Hay algo nuevo en tu vida que necesites que solo Dios puede hacer? ¿Hay algo nuevo que solo Dios puede hacer? Entonces, sumate al salmo que estamos leyendo. David sabía que necesitaba algo nuevo. Natán lo había confrontado con su pecado. Estaba totalmente confrontado con su pecado de adulterio, su pecado de asesinato. No era el David de 1 Samuel capítulo 16, que era un hombre... No, ahora ya no es el hombre conforme al corazón de Dios que el profeta Samuel habla con respecto a cómo describe la vida. No, es un asesino. Es un adúltero. Es maquiavélico lo que va a hacer, cómo pergenia, cómo va organizando la muerte por toda una cuestión que si lees la historia vas a decir, pero este hombre era el rey David, el salmista, el rey. Sí, y él se arrepiente al ser confrontado. Y él sabe que lo que viene solamente puede lograrse si Dios genera creación como lo generó en Génesis, y usa esa palabra. Solo puedo cambiar si lo que va a suceder en mí es algo que solo Dios puede hacer. Y esa es una pregunta que tiene una respuesta en esta mañana.
Hay cosas que vamos a terminar hoy orando que solo Dios puede hacer. Y posiblemente ya las tengas presentes en tu corazón. O las vengas escuchando, hablando. Allí en Filipenses Pablo nos dice de otra manera: sean compañeros del Espíritu, una profunda relación. Ahora, Cristo no entra si mi vaso no está lleno, está lleno. Debo vaciar mi corazón para eso. Debo decir: Señor, acá estoy. Miren, les voy a contar un testimonio personal. En nuestra primera labor, ya como pastores solos, hasta el año 2000, todo el trabajo pastoral que fuimos desarrollando había sido en equipos de trabajo, en equipos con pastores, misioneros un año, pero ya en el año 2000 empezamos una obra solos y fue en Rafaela justamente. Y fue un gran desafío porque ahora ya no teníamos dónde girar para decir, bueno, si yo no puedo, que alguien lo haga, o si yo no estoy. Y encima en una época donde uno iba y iba por fe y por decisión absolutamente propia. O sea que no había manera de que mi única posta era Liz y la única posta era, o sea, no había alguien que nos pueda hacer la posta o que nos pueda hacer la segunda en este caso. Pero la verdad es que veníamos heridos por algunas situaciones que nos habían tocado presenciar, en el cual nosotros simplemente estábamos involucrados presencialmente por saber, como testigos de esa situación. O sea que si podríamos decir que tenía fundamento para criticar, porque estábamos confiados y seguros que teníamos la razón. Pero nos toca estar en la iglesia. De hecho lo hice, ¿no? Critiqué. O sea, evalué. Estábamos dolidos. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Un pastor le pasa eso? Y en esa época nos pasó, nos superó el dolor. Nos superó la bronca, la impotencia del momento. Y ahora estamos empezando una iglesia de cero. Y estamos cargando eso. Y me acuerdo de esas conversaciones preliminares donde con Lizzy orábamos por lo que Dios iba a hacer y tomando las decisiones, y nos paramos en un momento en oración frente a esa situación. Y claramente dijimos, tenemos que tomar una decisión y caminar sanos. Ya no se trata de culpas, de culpables y de... Viste que cuando uno sigue hablando es porque no está sano. O sea, si a vos te pasa que alguna historia que vos decís ya la superé, la seguís hablando es porque realmente todavía no está sano. Cuando dejás de hablarla es cuando empieza entonces a surgir que ya estás un poco más tranquilo. Porque pudiste dejar de hablar es porque no lo tenés tan clavado como esa flecha de veneno en el corazón. Entonces, más o menos ocurre de esa manera. No es una regla así tajante como podrías entenderla, pero suele ocurrir. Mientras uno está herido, necesita hablar el tema, necesita buscar a los amigos. Y fue toda una decisión de fe. Nunca me voy a olvidar. Porque si hay algo que entendimos es que eso nos dio libertad increíble. Cómo con un corazón sano pudimos proyectarnos de manera tan limpia y permeable para oír a Dios. Y cómo por vivir sanos pudimos empezar a vivir milagros. Nos dimos cuenta, como sucedió en el Salmo 51, que Dios había creado en nosotros un corazón limpio. Era algo que solo Dios podía hacer. Era algo que Él solamente podía realizar. Lo fuimos a buscar, se lo pedimos a Él y el milagro en nuestro corazón surgió y nos permitió pararnos con sanidad. Y tu pregunta es, ¿y pudieron lograrlo 100%? La verdad que no 100%. A veces, en algunas circunstancias, quería asomarse el sentimiento y por ahí si te agarraba en un día medio así, de esos que amanecieron medio mal y querés buscar a alguien, ¿viste? El perro para patear, y aparecía la situación, pero fue tremendo. Y yo digo, ¿cuántos necesitamos ser sanos en muchas cosas? Porque estamos proyectando y queremos esto. Y yo digo, en unión con Cristo tenemos poder. En unión con Cristo tenemos poder de perdonar, de pedir perdón y de perdonarme. El ego
es lastimado muchas veces. Uy, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el ego es lastimado? Me voy a la soberbia. Si tengo el ego lastimado, el yo, mi identidad, me voy al dolor. Y ahí entonces puedo convertirme en una persona abatida, resentida. Y necesito que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque eso te traba. Eso nos traba. Es perdonar, es perdonarme, es pedir perdón, es no vivir trabado, es saber que si estoy comenzando este año y le estoy pidiendo a Dios tantas cosas y que quiero, Señor, tener una palabra que sea rectora y quiero esto y necesito y empecé a leer la Biblia, pedirle a Dios el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón sano, un corazón transformado. Hace algo que solamente vos vas a poder hacer, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme. David estaba enfrentando y decía, necesito un espíritu firme. No puedo moverme solamente con el perdón de mí y una renovación, sino mantenerlo firme en mi carácter. Y ahí es donde yo sé que Cristo hace esa obra impecable. La obra de Cristo en este año es 3, 6, 5. Todos los días del año. No puedo decir, un día lo hizo, no. Y hoy es día para sanar. Hoy es día para perdonarme. Hoy es día tal vez para perdonar. En Colosenses capítulo 3, Pablo escribiéndole a la iglesia le dice en el versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Yo creo que este salmo es para que si hoy, posiblemente muchos lo hayan leído o escuchado más de una vez, pero tal vez en este momento te estés deteniendo en lo que es el contexto y el mensaje de este salmo. Si Dios no crea, no genera en mí un corazón limpio, no hace algo que Él solo pueda hacer, no voy a poder sostener carácter y no voy a poder ver cambios. Yo necesito ser perdonado. Yo necesito perdonarme, porque hay veces no se trata ya de Dios. Dios hizo la obra y te perdonó. Vos no te perdonás. ¿Y cómo no me perdono? No te seguís castigando. Te seguís haciendo culpable por cosas que Dios ya hizo. Si Él perdonó y creó y hizo un corazón firme, su espíritu firme dentro tuyo, empezá a caminar en esa firmeza. La obra de Jesús es para darnos la vida eterna y para transformar nuestra vida. Es una obra que solo Él lo puede hacer. Crea la misma palabra que cuando de la nada en Génesis creó. Y la misma palabra que en Génesis cuando no había, hubo. Y yo quiero tener una oración con vos por esto. Así que por favor ponete de pie.